Revelado. Lo inesperado que ocurrió con mis 3 nietos y todos los años durante el viaje de un mes de mi nuera. Don Miguel miraba por la ventana. El ajetreo del barrio hispano le era familiar. Niños corriendo, el sonido del carrito de los churros y el murmullo de las vecinas charlando. Sin embargo, su corazón estaba en un mar de dudas. Teresa, su nuera, había decidido llevar a sus 3 pequeños, Diego, Lucía y Mateo, de vacaciones por el país. Al principio, la idea parecía tan brillante, un viaje soñado, pero el eco de su risa al hablar del itinerario le pesaba en el alma. ¿Acaso no estaban dejando atrás sus raíces? ¿Incluiría Teresa las historias de su familia en esta nueva aventura? Con solo $2 en el bolsillo y un sentimiento creciente de impotencia, don Miguel sintió que debía actuar. Se levantó despacio, su cuerpo un poco más cansado de lo habitual. En una pequeña librería de segunda mano, encontró un viejo libro que siempre había estado en su estantería. La historia de su familia. Las páginas estaban amarillentas, pero el impulso de descubrir lo que había en su interior fue más fuerte. Al abrirlo, se enfrentó a un mundo olvidado. Los relatos de valientes antepasados lo llenaron de orgullo y pena a la vez. Con cada palabra se sumergía más en sus luchas y victorias, en sus pasiones y sufrimientos. Pero había una sombra, una verdad que a veces olvidaba. Detrás de cada historia heroica también había dolor. La respiración de don Miguel se aceleró mientras leía sobre una deuda no saldada, un estigma que había seguido su linaje a través del tiempo, como un grillete. ¿Qué legado era ese para dejar a sus nietos? El brillo de sus ojos se apagó un poco más en cada revelación, y aunque las historias de perseverancia lo llenaban de valor, sentía el peso de la desesperación. Su mente daba vueltas, cuestionándose si podría hacerles entender a los pequeños que el éxito no solo se medía en viajes y comodidades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras revisaba las páginas, el sudor le corría por la frente. Las historias que había anhelado transmitir se fusionaban con el miedo de que Teresa no apreciara el verdadero valor de sus raíces. ¿Y si el viaje era solo un anticipo de lo que representaba una vida lejana y vacía de tradiciones? Su mente no dejaba de lanzar preguntas inquietantes, unas detrás de otras. ¿Cómo haría para transmitir ese legado a sus nietos? ¿Qué pensaría Teresa de todo esto? Se sentía atrapado entre el deseo de proteger a su familia y la realidad de un mundo que parecía rechazar esos viejos valores. La angustia crecía en su pecho a medida que la idea de que sus nietos pudieran perder la conexión con su esencia lo asaltaba cada vez más. Era consciente de que la confrontación con su nuera estaría cargada de emociones. Podría ser capaz de persuadirla para que los niños aprendieran no sólo de las maravillas del mundo, sino de las hazañas de su gente, de su historia, de aquellas luchas
que formaban parte de su identidad. Todo esto lo inundaba con un incontrolable deseo de luchar por su legado, de no permitir que se desvaneciera en el aire. La pregunta giraba en su mente. ¿Lograría rescatar lo que define a una familia en medio de un viaje que podría llevarlos lejos de su esencia? Don Miguel respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que lo invadía. La decisión no sería fácil. Tenía que encontrar las palabras adecuadas para transmitirle a Teresa la importancia del legado familiar que ella parecía ignorar. Sin embargo, el miedo a dañar su relación hacía que su determinación se tambaleara. Nunca había sido un hombre de confrontaciones. Su naturaleza siempre había sido más de entendimiento y diálogo. Mientras tomaba un sorbo de café, comenzó a delinear un plan en su mente. Necesitaba crear el entorno adecuado para hablar con Teresa. Quizás una cena, algún momento donde el ambiente fuera cálido y acogedor, quizás así podría abrir su corazón. En sus manos temblorosas giró la taza, visualizando la conversación. Era un hombre de familia, y sabía que el amor también implicaba proteger los valores más profundos, aquellos que construyen la identidad de una persona. Los días pasaron, y don Miguel decidió comenzar a compartir pequeñas historias de sus antepasados con los niños. Aprovechaba las meriendas para contarles sobre sus abuelos, sobre desafíos que habían enfrentado, anécdotas que mostraban el sacrificio y la determinación que habían moldeado su linaje. A medida que los niños se sentaban atentamente a su lado, él podía sentir que su legado aún tenía un lugar en el mundo moderno. Sus nietos mostraban curiosidad, hacían preguntas, y su corazón se llenaba de una esperanza renovada. Sin embargo, la sombra de la conversación con Teresa seguía presente. Esa noche se sentó frente a ella mientras la cena se servía. El aroma de la comida llenaba el aire. Pero don Miguel no podía disfrutarlo. Cada bocado se sentía pesado por la anticipación de lo que iba a decir. Teresa estaba ocupada tratando de alentar a Mateo, quien se negaba a comer verduras. Don Miguel miró por la ventana, buscando inspiración en el cielo estrellado. «Teresa, ¿podemos hablar un momento?», preguntó finalmente, sintiendo cómo el peso de las palabras lo abrumaba. La mirada de su nuera se encontró con la suya, un momento que parecía alargarse. Era el instante decisivo. «Claro, papá, ¿qué pasa?». Su voz sonaba ligera, casi despreocupada. Don Miguel sintió que cada latido de su corazón ecoaba fuertemente en sus oídos, mientras sus pensamientos se alineaban en un solo propósito. «Quisiera que reflexionemos sobre la importancia de nuestras raíces. Los niños deben conocerse a sí mismos», comenzó, sintiendo que sus palabras se arrastraban fuera de él. Teresa se detuvo. Su expresión se volvió seria, y por un instante don Miguel sintió que podía vislumbrar una especie de comprensión en sus ojos. Pero rápidamente se ocultó detrás de una sonrisa ligera. «Papá, estás hablando de cosas antiguas. Los tiempos han cambiado y hay todo un mundo que ellos deben explorar», respondió defensivamente. Esa respuesta fue como una puñalada en su corazón. ¿Cómo convencer a alguien que no veía el valor en lo que él consideraba fundamental? Se sintió impotente, un viejo guerrero perdido en un campo de batalla moderno. Al final de la conversación, don Miguel se retiró a su habitación, un torbellino de emociones desbordándolo. Aunque había comenzado a hablar, sentía que no había logrado atravesar la muralla
que separaba su historia de la indiferencia de su nuera. Estaba atrapado en un laberinto de dudas y derrotas silenciosas. Pero también había un fuego en su interior que empezaba a arder, una chispa que lo empujaría a buscar nuevas formas de embelezar a sus nietos con las historias que formaban parte de su ser. Antes de dormir, un pensamiento inquietante resonó en su mente. ¿Habría otra manera de conectar a sus nietos con su legado sin confrontar a Teresa? Se acomodó en la cama, y mientras cerraba los ojos, una idea surgía poco a poco, como un susurro. Quizás, si lograba tejer un relato que combinara su cultura con la exploración moderna, podría crear el vínculo que anhelaba. La imagen de días venideros se dibujaba en su mente, y con una mezcla de nervios y esperanza, sabía que el siguiente paso lo llevaría hacia un nuevo descubrimiento. Este viaje, que había comenzado con incertidumbre, podría convertirse en algo extraordinario. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por venir. ¿Lograría transformar sus historias ancestrales en un puente hacia el futuro que su familia necesitaba? Don Miguel se despertó antes del amanecer, el sol asomando tímidamente por la ventana. Con su mente aún nublada por el cansancio, sentía el peso de la noche anterior. Sin embargo, había una urgencia que lo llamaba, un deseo de acción que no podía ignorar. La idea de conectar su legado con la curiosidad de sus nietos comenzaba a tomar forma. Se levantó de la cama y comenzó a anotar sus pensamientos en un cuaderno que siempre había utilizado para sus reflexiones. Cada palabra que escribía parecía avivar el fuego interno que había estado latiendo en su pecho. Quería crear una narración que hablara de aventuras, de tesoros ocultos en sus tradiciones, pero presentados de una manera que resonara con la lógica moderna de los niños. Debía hacer que la historia de su familia se sintiera como una exploración emocionante, en vez de una lección rígida. Esa mañana, mientras los niños se preparaban para la escuela, don Miguel decidió dar un paso más. Invitar a sus nietos a un juego de exploradores de la historia podría ser el inicio de algo significativo. Se acercó a Mateo, su nieto más curioso, y le preguntó: ¿Te gustaría ayudarme a esconder un par de tesoros por la casa y hacer una búsqueda de pistas después de la cena? Los ojos de Mateo brillaron con la posibilidad y asintió emocionado. Don Miguel dedicó el resto del día a preparar el juego. Conectó cada pista a un fragmento de su historia familiar, un hilo que lo unía a esos momentos de sacrificio y perseverancia. Escribió sobre la valentía de su bisabuelo al llegar a un nuevo país, la ingeniosidad de su abuelo para adaptarse a tiempos difíciles, y los valores que había impartido a lo largo de las generaciones. El papel constituía el nuevo lenguaje de transmisión de su legado, y él estaba decidido a utilizarlo con destreza. Al llegar la noche, la mesa estaba llena de risas y emoción. Don Miguel convocó a los niños y, tras presentar el juego, los miró a los ojos con un brillo de expectativa. Cada una de las pistas que había diseñado les ofrecía un pequeño fragmento de su legado. Mientras recorrían los espacios de la casa en búsqueda de los tesoros, empezó a ver cómo sus historias comenzaban a reverberar en los corazones de sus nietos. Mateo encontró el primer tesoro, una pequeña caja que escondía una foto de su bisabuelo. ¿Quién es?, preguntó, y fue en ese momento que don Miguel vio la oportunidad, la curiosidad infantil que alimentaría un vínculo intergeneracional. Los relatos fluyeron,
Con cada objeto encontrado, contaba anécdotas que provocaban tanto risas como asombro. Cada historia no solo enriquecía a sus nietos, sino que también renovaba en él el sentido del propósito. Podía ver cómo poco a poco sus hijos empezaban a integrar el legado familiar en sus propios sentidos de identidad. Mientras la noche avanzaba y las risas resonaban en la casa, don Miguel sintió una profunda conexión con sus nietos. Sin embargo, esa satisfacción fue interrumpida por una inquietud que no podía ignorar. Teresa, quien había estado observando en silencio. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y duda. La chispa que había encendido creaba sombras de inseguridad sobre su disposición a aceptar este nuevo enfoque. El corazón de don Miguel se llenó de anticipación. Podía ver un camino hacia el entendimiento, pero no podía ignorar la barrera que aún existía entre él y su nuera. Su mente giraba en busca de respuestas a una pregunta crucial. ¿Cómo podría involucrarla en este nuevo camino que estaba forjando para su legado? En ese silencio, donde las risas de los niños se transformaron en suaves murmullos, un desafío se presentaba ante él, y con él, una decisión que definiría no solo su relación con Teresa, sino también el futuro de su familia. Don Miguel sabía que, para crear un verdadero vínculo, debía enfrentar frontalmente su preocupación. Su camino hacia el entendimiento y la unión familiar apenas comenzaba, pero la incertidumbre le llenaba de ansias. ¿Cómo convencería a Teresa de que sus raíces no eran un obstáculo, sino más bien un impulso hacia la aventura? Esos pensamientos lo acompañarían en la noche, dándole vueltas a la idea de otro reto que estaba a punto de enfrentar. Don Miguel amaneció con un propósito renovado. La conexión emocional que había empezado con sus nietos fue un destello de esperanza, pero la presencia de Teresa seguía pesando en su mente. Sentía que debía hacer algo más, algo que diera un paso inicial hacia una relación que podía transformarse. Con calma y determinación, ese día decidió que, más allá del juego, debía encontrar la manera de incluir a Teresa en el proceso de compartir su legado. Después de una lluvia de ideas, se le ocurrió una estrategia. Se acercaría a ella de una forma genuina, sin forzar la unión, sino invitándola a sumergirse en la narración familiar. Entendía que su resistencia podría provenir de experiencias pasadas y que su historia también debía ser parte de este relato. Más tarde, al atardecer, don Miguel se sentó en el salón, esperando a que Teresa llegara de trabajar. Preparó un café y, pensando en las palabras que podría usar, comprendió que necesitaba ser transparente. No se trataba solo de abrir la puerta a una aventura, sino de compartir su vulnerabilidad. Cuando Teresa entró, el cansancio en su rostro era evidente, pero don Miguel la recibió con una cálida sonrisa. «Hola, Teresa. Quería hablar contigo sobre algo que he estado haciendo con los chicos». Su voz sonó serena, aunque su corazón latía desbocado. Teresa, intrigada y cautelosa, se sentó frente a él. «¿De qué se trata? Me pareces entusiasmado». «Anoche hicimos una búsqueda del tesoro en la casa. Con cada pista les compartí historias sobre nuestra familia. Fue realmente mágico ver cómo se conectaron con su historia, con sus raíces», explicó, dejando caer el peso de la sinceridad en el ambiente. «Me encantaría que tú también fueras parte de esto. Y creo que tu historia es igual de importante». Ella lo miró con recelo, como si evaluara sus intenciones.
Don Miguel, no estoy segura de ser la mejor opción para compartir historias. Mis experiencias no encajan con las de su familia, reflexionó. ¿Por qué no? Don Miguel decidió usar la oportunidad para profundizar. Todos hemos enfrentado desafíos, y esas luchas son parte de lo que nos hace quienes somos. La historia no está completa sin ti. Juntos podríamos crear una aventura que sus hijos nunca olvidarán. Teresa se quedó en silencio, pensativa. Durante esos momentos, don Miguel podía ver que más allá de la resistencia, había una chispa de curiosidad en ella. Su mente giraba en torno a la tarea que le ofrecía y a cómo ese intercambio podría enriquecer a todos. La conversación tomó un giro íntimo cuando don Miguel comenzó a compartir una anécdota personal, una dificultad que había enfrentado en su juventud, un momento de quiebre que lo había moldeado. Era difícil para mí dejar mi hogar, pero en cada paso descubrí más sobre mí y sobre los valores que quería transmitir. Estoy seguro de que tú también tienes una historia que contar, una lección que aportar, enfatizó, mientras la miraba a los ojos con genuina compasión. Teresa, poco a poco, comenzó a abrirse. Para don Miguel, cada palabra que ella pronunciaba parecía romper un poco más el hielo que había entre ellos. Reconoció que su historia, aunque distinta, valía la pena ser contada. A medida que hablaban, don Miguel experimentó una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que había dado un paso importante. Al caer la noche y sentarse juntos, cada uno compartió detalles íntimos de sus trayectorias. Esa conexión estaba brotando de la mezcla de experiencias compartidas y diferencias individuales. Sin embargo, don Miguel sintió una inquietud creciente. Si Teresa se sumaría a este proyecto, ¿qué pasaría si sus historias fueran percibidas como opuestas? ¿Cómo lograrían tejer esas narraciones en una amalgama que uniera a la familia en lugar de separarla? Sintiendo el peso de esta nueva responsabilidad, don Miguel respiró profundamente. Sus pensamientos se abalanzaban sobre él mientras la conversación se suspendía en el aire, dejando un rastro de tensión en su interior. Estaba listo para este desafío que involucraba no solo su legado, sino también la aceptación de las historias ajenas. La noche avanzaba, y a medida que los murmullos de la conversación se desvanecían, una pregunta intensa tomó fuerza en su mente. ¿Sería capaz de transformar la brecha entre él y Teresa en una fortaleza para todos? Don Miguel se despertó la mañana siguiente sumido en una mezcla de emoción y ansiedad. La conversación con Teresa había dejado una huella en su ser. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía motivado a cambiar su enfoque hacia las relaciones familiares. Sabía que debían trabajar juntos para construir un puente entre sus historias, pero las inquietudes seguían acechándolo. ¿Realmente sería capaz de abrir su corazón lo suficiente para aceptar también la historia de Teresa? Era lunes y la rutina lo esperaba. Don Miguel se dirigió a la cocina, un lugar donde se había sentido cómodo durante años. Mientras preparaba un desayuno sencillo, se contempló en el espejo del salón. Había pasado más tiempo del que quería admitir, evadiendo la oportunidad de ser vulnerable. Se dio cuenta de que la fuerza que tanto había buscado en la narrativa familiar no sólo provenía de su pasado, sino también de su capacidad para escuchar y aceptar las historias de los demás. Después del desayuno, se sentó a revisar algunos viejos álbumes de fotos. Cada imagen era un recordatorio de su historia,
de luchas y éxitos, pero también de pérdidas y silencios. Miró las caras sonrientes de sus nietos y reflexionó sobre lo que significaba para ellos tener una abuela que se sentía menospreciada en su historia. No podía permitir que la riqueza de su legado se viera oscurecida por un malentendido. Al llegar la tarde, don Miguel encontró el valor para escribirle un mensaje a Teresa. Antes de enviarlo, revisó sus pensamientos. Quiero que sepas que tus historias son tan valiosas como las mías. No hay una verdad única, sino una amalgama de experiencias que, juntas, crean un relato más completo. Titubeó un momento. Su dedo temblaba sobre la pantalla del teléfono. Era un paso audaz, y sabía que su respuesta podría cambiar el rumbo de su relación. Teresa respondió casi de inmediato. Estoy dispuesta a intentarlo, pero tengo miedo. Mis historias no son alegres, son difíciles, escribió. La pantalla iluminó su rostro, reflejando la complejidad de su situación. Comprendía que la travesía hacia una conexión genuina iba a ser todo menos fácil. Pero fue justo esa comprensión la que encendió en él un fuego interior. Esa misma tarde, mientras trabajaba en su pequeño huerto, don Miguel comenzó a concebir una idea. En vez de una búsqueda del tesoro común, ¿por qué no planear una serie de sesiones donde cada uno pudiera compartir historias de su vida? Una especie de taller intergeneracional que uniera las raíces de su familia, permitiendo que tanto sus narrativas como las de Teresa se entrelazaran. Lo imaginó como una experiencia curativa, no sólo de sus miedos, sino como una oportunidad para que sus nietos entendieran el rico tejido de su historia familiar. Sin embargo, esa idea pulsaba con una tensión subyacente. Si Teresa compartía algo doloroso, ¿cómo reaccionarían los niños? Don Miguel se encontró atrapado entre el optimismo y el temor. Tenía que averiguar cómo abordar esos momentos difíciles sin desestabilizar a sus nietos. Esto implicaba más que solo compartir. Implicaba preparar un espacio seguro que honrara la vulnerabilidad de todos. Decidió concretar la propuesta con Teresa de inmediato. La emoción crecía en su pecho cuando pensaba en la posibilidad de compartir no solo historias, sino también lecciones de vida clave que podrían trascender generaciones. Sin embargo, mientras avanzaba en sus pensamientos, una pregunta inquietante surgió. ¿Podría ser capaz de manejar las verdades desoladoras que Teresa podría revelar? Con esos interrogantes agolpándose en su mente, don Miguel sintió que el desafío se intensificaba. Era un viaje hacia lo desconocido que prometía ahondar en aspectos de su vida que había evitado. Mientras la noche se arremolinaba a su alrededor, supo que el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. ¿Será este el instante en que sus vidas, tan separadas, finalmente comenzaran a entrelazarse? Con el corazón acelerado, concluyó el día con la determinación de hacer esta nueva propuesta a Teresa. El camino hacia una relación más cercana no iba a ser fácil, pero algo en su interior le decía que la lucha valdría la pena. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, y con cada paso la expectativa aumentaba. Don Miguel se despertó esa mañana con una resolución renovada. Había pasado la noche planificando cómo compartir su idea con Teresa. El deseo de acercarse a ella lo llenaba de energía. Decidió que lo mejor sería reunirse en un lugar informal, donde ambos pudieran sentirse cómodos y dejar que la conversación fluyera de manera natural.
la cafetería del barrio, con sus aromas de café y el suave murmullo de la gente, parecía el lugar perfecto. Sintió que la vida cotidiana lo había mantenido encerrado en su caparazón, blindado contra la vulnerabilidad. Sin embargo, ahora su mente zumbaba con imágenes de lo que sería el taller familiar. Se visualizaba sentado junto a sus nietos, escuchando las historias de Teresa, creando una red de vivencias que los uniera. Era un plan ambicioso, pero en sus entrañas sentía que era el único camino para sanar las heridas, no sólo de su relación con Teresa, sino de su legado familiar. A medida que avanzaba hacia la cafetería, sus pensamientos fluctuaban entre la ansiedad por el encuentro y la emoción de compartir su idea. Al llegar, se sentó en una mesa apartada, permitiendo que su mente divagara. Se preguntaba cómo reaccionaría Teresa. ¿La idea de un taller de historias sería demasiado para ella? Su corazón palpitaba con la idea de abrir sus vidas a un diálogo sincero, pero también le asustaba el potencial dolor que podría surgir. Cuando finalmente la vio entrar, su pulso se aceleró. Teresa sonreía tímidamente, pero sus ojos mostraban un torbellino de emociones. Fue como si el aire a su alrededor se llenara de energía. Don Miguel la saludó con un gesto amistoso, encargado de alivio. Decidió que era el momento de abordar su propuesta. «Teresa», comenzó, su voz temblando ligeramente, «he estado pensando en algo, en cómo podríamos compartir nuestras historias, nuestras experiencias. Me gustaría que hiciéramos un taller familiar, algo donde cada uno pueda hablar de su vida y reflexionar juntos». La sorpresa en el rostro de ella fue evidente. Aguardó unos instantes antes de responder, como si buscase las palabras adecuadas en los pliegues de sus pensamientos. «No sé, don Miguel, no estoy segura de que mis historias sean apropiadas», respondió, su voz entrecortada por la inseguridad. «Tengo muchos momentos difíciles que no sé si estoy lista para compartir». Escuchar esa franqueza lo impactó. Era un recordatorio de lo que estaban enfrentando. «Las historias dolorosas también son válidas», insistió con suavidad. «Estamos aquí para crear un lazo, para sanar. Y podemos hacerlo juntos. Pero necesitamos ser honestos, todos». El silencio cayó entre ellos mientras las palabras de don Miguel sembraban una semilla de reflexión. Era claro que el camino hacia una conexión auténtica iba a ser difícil, pero también un desafío que ambos debían aceptar. A medida que Teresa comenzaba a contemplar la idea, don Miguel sintió que las paredes que había erigido en su vida comenzaban a desmoronarse. Al final de la conversación, Teresa se mostró más receptiva, aunque aún había dudas en sus ojos. «Podríamos intentarlo», dijo, casi en un susurro, como si verbalizar la idea la atemorizara y a la vez la liberara. Don Miguel sonrió, sintiendo que había logrado un pequeño triunfo, pero sabía que este era solo el primer paso. La expectativa de lo que vendría lo llenaba de nervios. A medida que caminaban juntos hacia la salida de la cafetería, reflexionaba sobre la importancia de encontrar el tono adecuado, el espacio seguro para sus historias. Sin embargo, algo en su interior le decía que esta no sería la única conversación desafiante que tendrían. En su mente, una inquietud se había sembrado. ¿Y si el taller también revelara secretos ocultos que cambiaran su familia para siempre? La posibilidad de una revelación impactante latía en el aire, como una sombra acechante que podría desbaratar todo lo que estaban construyendo.
Con cada paso, el próximo encuentro se tornaba más inminente, y así también el riesgo de los secretos a flote. ¿Estaría preparado para eso? Cada día que seguía el encuentro en la cafetería, se sentía más pesado para don Miguel. La idea del taller familiar no solo había encendido una chispa de esperanza, sino que también había dejado al descubierto antiguos temores que había mantenido ocultos por años. Con el corazón más ligero pero la mente agitada, comenzó a prepararse para las incógnitas que el próximo encuentro con Teresa podía depararle. Se dedicó a investigar cómo facilitar un taller de historias. Pasaba horas en la biblioteca, buscando libros sobre narración, dinámicas grupales y técnicas de comunicación. Se sintió en un viaje de autodescubrimiento, empujándose a sí mismo a crecer profesional y personalmente. Aprendió sobre cómo los relatos pueden unir a las personas, cómo la vulnerabilidad compartida puede ser el hilo que teje la fortaleza familiar. Sin embargo, también se encontró con conceptos que lo inquietaron, enseñanzas sobre la importancia de la apertura y la aceptación, que lo llevaron a cuestionar su propio papel en la familia. Al regresar a casa, enfrentaba un dilema. ¿Estaría dispuesto a abrir sus propias heridas en el proceso? Durante años, había evitado la conversación sobre el pasado, había evitado las historias que lo asediaban, pero ahora, en su búsqueda de un espacio seguro para los demás, se dio cuenta de que él también debía ser parte del diálogo, lo que despertó en él una sensación de vulnerabilidad que no había experimentado antes. Tomando una hoja de papel, comenzó a anotar sus propias historias, a recordar momentos que había relegado al fondo de su mente, la enfermedad de su esposa, las promesas incumplidas, las alegrías que se habían vuelto amargas. Cada historia que escribía era un nuevo paso hacia la aceptación, y, a medida que su pluma se deslizaba por la página, se dio cuenta de que estaba redescubriendo partes de sí mismo que había dejado atrás. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió el peso de sus reflexiones. Había algo potente en ser honesto, en no esconder más sus fallas y sus miedos, pero también había un aspecto aterrador, la posibilidad de ser juzgado, de que sus historias no fueran aceptadas, de que la verdad pudiera crear más distancia en lugar de unir. Con el corazón acelerado, don Miguel decidió que en el taller debía exponer su propia vulnerabilidad. Con cada palabra escrita, se sentía más fuerte, más decidido a enfrentar lo que viniera, aunque aún temía las posibles repercusiones. Finalmente, llegó el día del siguiente encuentro en la cafetería con Teresa. Al entrar, la vio esperándolo, un destello de incertidumbre en su mirada. A medida que se acercaba a la mesa, recordó que el camino hacia abrir el taller no sería solo revelar historias, sino un viaje hacia la introspección y el crecimiento tanto personal como colectivo. La conversación comenzó a fluir y, con cada palabra que pronunciaban, don Miguel sentía el anhelo de compartir sus descubrimientos con ella. Sin embargo, a medida que se adentraban en la discusión, la marea de sus emociones se intensificaba. Había que hablar sobre lo más profundo, pero también sobre lo más doloroso. De repente, Teresa dejó caer una frase al aire que encendió alarmas en el corazón de don Miguel. Hay algo que nunca te he contado sobre mis hijos, algo que podría cambiarlo todo.
En ese momento, la conexión que ambos estaban tratando de construir parecía estar amenazada por el peso de lo no dicho. Las palabras resonaban en los rincones de su mente como ecos inquietantes. Don Miguel se dio cuenta de que lo que había comenzado como un deseo de compartir historias podía transformarse en algo inesperado y potencialmente desgarrador. Estaría preparado para desvelar secretos que no solo podrían cambiar sus relaciones, sino también la imagen que él tenía de su propia familia. La intriga lo envolvía. El momento de verdad se aproximaba rápidamente. La taza de café humeante frente a él se había vuelto un objeto de distracción, una forma de evitar la avalancha de pensamientos que lo abrumaban. Don Miguel observó a Teresa, su mirada fija en el horizonte, como si esas palabras aún estuvieran flotando en el aire entre ellos, cargadas de potencialidad. La revelación que ella estaba a punto de compartir podría cambiar su relación, pero también exigía que él enfrentara sus propios secretos. La conversación lo llevaría no solo hacia el exterior, hacia la comprensión de Teresa, sino más bien hacia el interior, a su propia introspección. Se obligó a respirar hondo. Sabía que debía prepararse, tanto emocional como mentalmente. ¿Cómo podría abrir la puerta a sus historias si el miedo lo mantenía prisionero? Era crucial que se liberara de las anclas que lo ataban a un pasado que ya no quería albergar. Sin embargo, mientras sus pensamientos giraban en torno a este desafío interno, el suspenso a su alrededor crecía, palpable en el ambiente. «Miguel», dijo Teresa, rompiendo el silencio, «lo que tengo que contarte no es fácil, y creo que cambiará todo entre nosotros, pero...» Su voz tembló un poco. «Estoy lista para ser honesta». La sinceridad en su tono lo hizo sentir profundamente conectado a ella. Así fue como él también decidió abrirse. La determinación se apoderó de él. Era el momento. Con el corazón en la mano, comenzó a compartir parte de su historia, describiendo los momentos de duelo tras la muerte de su esposa y cómo había navegado en el dolor mientras trataba de ser un pilar para sus hijos. Cada palabra era como un ladrillo que derribaba un muro, dejando atrás el pudor y la incomodidad. Teresa lo escuchó atentamente y con cada confesión él sentía que las cadenas de su pasado se debilitaban. Tal vez perder la pena y abrir su corazón no fuera tan aterrador después de todo. El acto de compartir se convirtió en un refugio para ambos, donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. La conversación giró y fluyó como un río, mientras se intercambiaban historias, risas y, por momentos, lágrimas. Cuando don Miguel terminó su relato, sintió que había dado un paso decisivo hacia la construcción de un nuevo camino. El taller ya no parecía un mero concepto. Se había convertido en parte fundamental de su vida, un proceso en el que podría contribuir y ayudar a otros a viajar hacia su propio crecimiento. Sin embargo, la mirada de Teresa, entre la preocupación y el alivio, lo llevaban a preguntarse, ¿sería su historia suficiente para establecer una conexión real o solo abriría más heridas? Ahora tengo que decirte lo que no he compartido. Su voz, aunque firme, temblaba. Mis hijos han pasado por categorías que no estoy segura de que tú puedas aceptar. Hay algo en su pasado que cambió nuestra dinámica familiar, algo que no sé si quieres saber. El corazón de don Miguel se aceleró. Se dio cuenta de que ahora estaba en el centro de una encrucijada emocional. Había llegado al punto
donde la verdad podía construir o destruir. Aquí y ahora decidía abrir su alma, pero también se encontraba ante el abismo de lo desconocido. Hubo un instante de silencio, un espacio donde ambos procesaron el peso de sus realidades, preguntándose si estaban listos para enfrentar todo lo que estaba por venir. La conexión que tanto deseaban dependía de esas historias ocultas, de esos secretos entrelazados. Podría ser un camino hacia la unidad o la desintegración total. La decisión estaba a un paso de distanciarse. En su mente, don Miguel supo que el verdadero desafío estaba por llegar. Tendría el coraje para enfrentar la revelación de Teresa y, aún más importante, lo que ésta significaría para su futuro juntos. Mientras ella comenzaba a hablar, sintió que una verdad mayor se perfilaba en el horizonte, y el momento de la verdad se acercaba. Don Miguel sintió cómo el peso de la atmósfera se hacía más denso. La verdad que Teresa estaba a punto de revelar prometía ser transformadora, no sólo para su relación, sino para su propia percepción sobre lo que había construido hasta ahora. Mientras ella tomaba aire, él se centró en su propia respiración, intentando calmar la tormenta de inseguridades que comenzaban a inundarlo. «Mis hijos», Teresa comenzó con los ojos fijos en un punto distante, «han enfrentado situaciones difíciles, problemas que muchos no podrían comprender. Y yo he luchado con ellos, pero hay aspectos que nunca he compartido completamente, y es importante que lo sepas ahora. Aquí, Miguel sintió que su propio pasado lo llamaba a la palestra. La experiencia había mostrado que lidiar con las vulnerabilidades de otros podía ser más complicado que atraer las propias. Estaba en una encrucijada. Apoyar a Teresa podría significar abrirse aún más a ella, pero también arriesgarse a una herida profunda. «Cuando mi nuera se fue de viaje», continuó Teresa, su voz haciéndose más firme, «mis 3 hijos quedaron a mi cuidado. Pero lo que no esperé fue que esos 28 días cambiarían nuestro enfoque familiar por completo». Miguel percibió una chispa de determinación en sus palabras. Era un claro reflejo de su lucha interna, la misma que él estaba enfrentando. En su mente formuló una pregunta crucial. ¿Podría él también transformarse, aprender a navegar por el dolor y la incertidumbre en su propia vida? Durante aquel mes, enfrenté actitudes en ellos que nunca había notado, manifestaciones de inseguridades que se ocultaban tras una fachada de normalidad. Uno de mis nietos, el mayor, comenzó a actuar de manera rebelde, como si estuviera intentando romper con algo que no podía verbalizar. La voz de Teresa se quebró un instante. Yo me convertí en su confesor y, a su vez, su mejor partero emocional, pero la carga fue enorme. A medida que Teresa hablaba, don Miguel se encontró sumido en sus reflexiones. Cada gesto de ella era un recordatorio de que el entendimiento mutuo era esencial para convertirse en un verdadero compañero. La idea de que la vulnerabilidad pudiera ser la clave para cualquier relación se estaba cristalizando en su mente. Era una posibilidad de sanar y crecer, no solo para él, sino también para ella y sus hijos. Eso me hizo preguntarme, ¿realmente estoy haciendo lo correcto al intentar ser pilar fuerte para mis hijos? Teresa se llevó una mano a la cabeza en un gesto de frustración. A veces me siento atrapada en un ciclo sin final, temerosa de que, si dejo caer la guardia, todo se desmorone.
La empatía comenzaba a florecer en el corazón de Miguel a medida que escuchaba la lucha de Teresa. Todo lo que estaba compartiendo resonaba en su propia experiencia, y la comprensión que brotaba entre ellos se sentía como un lazo irrompible, pero, al mismo tiempo, se percató de que su propia historia había estado atada a su dolor durante demasiado tiempo. Quizás juntos podamos encontrar una nueva forma de manejar nuestros miedos, dijo, sintiendo que yacía una chispa de esperanza en lo que decía. Teresa lo miró con ojos intrigantes, como si estuvieran en la cúspide de una comprensión más profunda. Esa chispa de conexión podía ser el comienzo de algo nuevo, un camino hacia la sanación y la unión. Pero Miguel sabía que revelar la magnitud de su propio sufrimiento aún era una tarea pendiente. ¿Y si nuestras historias se entrelazan?, preguntó él, con un matiz de inseguridad en su voz. ¿Cómo se sentirían nuestros hijos al saber lo que estamos enfrentando? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de potencialidad. Sabía que ese momento podría dar pie a una revolución emocional no solo para ellos dos, sino para sus familias enteras. A medida que el silencio se hacía incómodo, una voz en su interior le dijo que el verdadero cambio estaba en ser sincero, incluso si significaba afrontar sus propios fantasmas. Mientras las sombras se alargaban en torno a ellos, don Miguel tomó una profunda respiración, preparándose para abrir su corazón una vez más. La revelación de su propia historia, inundada de dudas y esperanzas, estaba a solo un paso de distancia. La siguiente verdad lo aguardaba, y en su interior sintió que su vida se encontraba al borde de una transformación sin precedentes. Don Miguel sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba a Teresa abrir su corazón. Cada palabra que ella pronunciaba resonaba profundamente, y él comprendía que estaban viviendo un momento de revelación mutua. La preocupación que había sentido antes se transformó en esperanza, pues estaba claro que ambos estaban listos para dejar de lado sus miedos y enfrentar la realidad de sus vidas juntos. «Lo que me has contado es tan valiente», dijo él, cegando la distancia que antes lo separaba de su nuera. «Estoy convencido de que ignorar el dolor no lo hace desaparecer. En vez de eso, es esencial para nosotros, como familia, afrontar lo que sentimos». Con cada intercambio, la atmósfera entre ellos se iba cargando de un nuevo propósito. Las historias de dolor compartidas se convertían en puentes hacia la comprensión y la conexión. Don Miguel recordaba las viejas enseñanzas de su familia. El dolor puede unir si se aborda con sinceridad. «Estoy dispuesto a compartir mis propias luchas», continuó, sintiendo que cada palabra revelaba un poco más de su alma. «Mi viaje ha estado lleno de obstáculos, y he aprendido que la vulnerabilidad es, en realidad, una forma de fortaleza». Mientras hablaba, recordó las luchas que había enfrentado tras la muerte de su esposa, la soledad que había sentido, el peso del dolor que había llevado, y cómo había construido un caparazón alrededor de su corazón. Era el momento de liberar esa carga y ofrecerles a sus nietos una autenticidad de la cual pudieran aprender. «Confío en que nuestros hijos necesitan estas verdades, no solo lo que ha pasado, sino cómo hemos aprendido de ello. Necesitamos crear ese taller y permitirles explorar nuestras historias», concluyó.
Teresa lo miraba con una mezcla de asombro y comprensión. Ella sabía que sus propias historias y las de don Miguel no eran solo relatos, sino lecciones que podían cruzar generaciones. El miedo que había sentido respecto al taller comenzaba a disiparse. La idea de sanar a través de la narración se hacía cada vez más plausible. ¿Realmente crees que ellos están listos para escuchar?, preguntó Teresa, un leve temblor aún en su voz. No lo sé, respondió don Miguel, pero sé que tenemos que intentarlo. Es esencial que ellos sientan que las historias son parte de su herencia. Aprender de nuestras luchas les otorgará una base sólida para construir su propio camino. Con una sonrisa entre lágrimas, Teresa asintió. A pesar del peso de sus respectivos pasados, ambos comprendieron que ese momento era el comienzo de una nueva era. En la unión de sus historias, podrían forjar una enseñanza que no solo los sanara a ellos, sino también a sus hijos. Con la decisión tomada, don Miguel y Teresa comenzaron a trazar un plan. Imaginaban un espacio de encuentro familiar donde cada uno pudiera compartir sus relatos, donde los niños pudieran hacer preguntas y explorar su historia familiar en un entorno seguro y amoroso. Ya no era solo un taller, era un viaje hacia la sanación colectiva. Los días pasaron rápidamente y el día del taller llegó. Don Miguel estaba nervioso, pero también emocionado. Las voces de sus nietos llenaban el aire mientras se reunían en el acogedor salón de su casa. Con cada uno de ellos apoyado en un rincón del lugar, él pudo ver la curiosidad en sus ojos. «Bienvenidos todos a esta aventura familiar», comenzó, su voz resonando con una confianza renovada. «Hoy comenzamos a descubrir quiénes somos, a través de las historias que nos han formado. Las risas y los murmullos se calmaron, cultivos de atención brotaron en el ambiente. A medida que don Miguel compartía sus experiencias, las luces de los ojos de sus nietos comenzaron a brillar, absorbían cada palabra. Teresa, a su lado, también comenzó a abrirse. Cada historia conectaba cada vez más. Las revelaciones fueron sorprendentes, llenas de amor y dolor, de sacrificio y perseverancia. Sus hijos escuchaban atónitos y a la vez fascinados. Cuando la presentación concluyó, hubo un silencio profundo, uno en el cual cada miembro de la familia pudo reflexionar sobre todo lo que acababa de ocurrir. Don Miguel se sintió aliviado. El peso de su carga había desaparecido y en su lugar había encontrado un espacio nuevo de conexión con Teresa y sus nietos. Los ojos de Mateo se llenaron de admiración. «Abuelo, nunca pensé que lo que nos contabas era tan importante». Su voz temblaba un poco, pero había un brillo de reconocimiento en su mirada. Era el logro que don Miguel había deseado durante tanto tiempo, la conexión real que había buscado, la sanación que había anhelado. Con cada historia compartida, no solo se cimentaron los lazos familiares, sino que, al mismo tiempo, se dio un paso hacia un futuro más fuerte y unido. Los niños comenzaron a hacer preguntas, a compartir sus experiencias y sentimientos. Don Miguel sintió que cada uno de ellos estaba construyendo su identidad, entrelazando su historia con la de sus antepasados. Era un legado de superación, lleno de aprendizaje y resiliencia. Esa noche, mientras todos se preparaban para dormir, don Miguel miró por la ventana, sintiéndose en paz. Su vida había dado un giro inesperado.
Había conquistado sus miedos y había tejido un nuevo lazo con su familia. Había aprendido que el verdadero legado no eran solo las historias, sino el amor y la conexión que podían surgir de ellas. Con un corazón lleno de gratitud, sus pensamientos se centraron en la importancia de comunicar y compartir. Sabía que este era solo el primer paso, pero estaba listo para afrontar cualquier desafío futuro junto a Teresa y sus nietos. Al final, se dio cuenta de que, a veces, el viaje de una vida se transforma en una serie de revelaciones y conexiones. Y tal como el viento soplaba suavemente esa noche, don Miguel entendió que su legado, ahora enraizado en la verdad, viviría en las nuevas generaciones. Ahora que han sido testigos de esta emotiva transformación, es el momento de apoyarnos mutuamente. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias conmovedoras y exclusivas que vendrán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas reciban mensajes de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que toca el corazón. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.